de Conectemos todas las aldeas del planeta, que está específicamente redactada en los documentos de la cumbre, es una idea que no es más que funcional a las corporaciones que quieren vender cables, computadoras, cajas de software y demás. O sea, es reclamar nosotros desde sociedad civil eso, es tener una visión absolutamente acrítica, es pensar que el hambre se soluciona con computadoras. Tengo un amigo que suele decir que el poder proteico de las computadoras es muy bajo para solucionar el hambre. O sea, si no hacemos un análisis de cómo es esta relación con las nuevas TICs y nos quedamos solo en el eslogan de sí, las nuevas tecnologías ayudan al empoderamiento, ayudan a salir de la pobreza, nos vamos a perder toda una riqueza de análisis y de debate que nos tenemos que dar y que lamentablemente si no lo damos vamos a ser funcionales con la voluntad de las corporaciones. ¿Qué más quiere una corporación que una organización de la sociedad civil esté pidiendo acceso? Y nada más. O sea, nosotros tenemos que pedir mucho más, no eso. Por otro lado, esto no quisiera que se interprete como una posición antiacceso. No es una posición antiacceso, es una posición de pedimos acceso, pero ¿acceso para qué? ¿Con qué planes? ¿Con qué vamos a hacer con ese acceso? Tenemos acá en Argentina experiencias de programas de acceso donde hay escuelas donde han recibido computadoras y las han usado la caja con el monitor adentro de banco porque no tenían dónde sentarse. Entonces, cuando hacemos pedidos de programas de acceso sin análisis profundo de en qué contexto sociopolítico, sociocultural, a dónde vamos a poner ese acceso, quién va a tener ese acceso, qué educación tienen esas personas, cómo lo van a usar, cómo se van a apropiar realmente de esas nuevas tecnologías. Una cuestión que quisiera marcar en términos ya muy generales es que de una primera lectura de lo que son los indicadores de acceso a tecnologías, a bienes y a servicios de información y de comunicación en los países periféricos, en los países latinoamericanos, lo que se advierte es que la mayoría de la población está vedada del acceso a la mayoría de los bienes, servicios y tecnologías de información y comunicación. De modo tal que tanto en las actividades de compra o de acceso y lectura de la prensa escrita, de la televisión por cable, de la telefonía fija, de la telefonía móvil, de la industria cinematográfica, del acceso a los discos, todas esas actividades que son aranceladas, que son las actividades que articulan los servicios de información y de comunicación, ahí hay un problema fuerte, hay un problema de brechas, hay un problema constitutivo en todos los países latinoamericanos. Y es el problema que se genera a partir de que el acceso a esas actividades está mediado por el pago, por el consumo. Las brechas de información y de comunicación tienen que ser lógicamente consideradas en plural. Digamos, por un lado está el tema de la brecha, lo más básico, lo más obvio, que es el tema de la brecha económica, vinculada a esta brecha económica fundamentalmente, aunque no únicamente, con la condición del pago como condición de acceso a los bienes y servicios. Están las brechas culturales vinculadas con el tema de las competencias simbólicas, con las competencias culturales, con las competencias educacionales, que son necesarias para ejercer una recepción crítica, o al menos para ejercer una recepción de mensajes, de misiones. Hay brechas que se producen entre la separación entre la fase de emisión o de producción y la fase de la recepción. Es decir, hay muy pocos ciudadanos en el mundo entero que son potenciales, digamos, emisores de mensajes mediados por tecnologías de información y de comunicación. Con esto no quiero decir que la mayoría de los ciudadanos o que todos los ciudadanos no seamos emisores, pero seguramente no somos emisores de mensajes mediados por tecnologías. Lógicamente también hay brechas geográficas. En el caso de Argentina uno lo percibe muy claramente, digamos, en los últimos 30 años se produce una
inédita o una históricamente inédita concentración de la producción de mensajes mediados por tecnologías de información y de comunicación en la zona metropolitana de Buenos Aires, con la destrucción consecuente de polos productivos en otros lugares, en otros centros urbanos o no del territorio nacional. Bueno, hay brechas de género, hay brechas que son generacionales. Habitualmente estas brechas obviamente se complementan, se refuerzan, son brechas que se van potenciando entre sí, las brechas económicas, las brechas culturales, las brechas entre recepción y emisión. La cumbre originalmente, creemos, fue pensada por los poderosos como la forma de culminar o de avanzar, por lo menos, en el proceso del consenso de Washington, caracterizado por las privatizaciones, el achicamiento de los estados. Sin embargo, el debate planteado abre otras posibilidades. Los países pobres y las organizaciones de la sociedad civil, o algunos países pobres habría que decir, y la sociedad y algunas organizaciones de la sociedad civil, plantearon con mucha fuerza que la brecha digital no es un problema tecnológico, es causa y consecuencia de profundas desigualdades que se profundizan. A nuestro criterio, el debate central en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que como ustedes saben tuvo su primera fase en diciembre del año pasado en Ginebra y se está iniciando la segunda fase que culmina en noviembre del 2005 en Túnez. El debate entonces de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información es si la información, la comunicación o el conocimiento son derechos ciudadanos, derechos humanos o simples negocios comerciales. Se debate en el fondo si el mundo puede ser manejado por unos pocos que controlan la tecnología o si la tecnología debe ponerse al servicio de las personas. Se debate el modelo de sociedad para los próximos años, tan simple y trascendente como eso. La sociedad de la información no debe entenderse como un fenómeno restringido, que es lo que ocurre muchas veces, no solamente por los técnicos, sino que muchas veces por el consumo y por el mercado, como algo que tiene que ver exclusivamente con los medios digitales, con la conectividad, con los software, con las computadoras o con los cableados. Tiene que ver como punto de partida con el bienestar de la humanidad, tiene que estar centrada en los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, distintos pueblos, distintos lenguajes, distintas culturas. Pienso que esta sociedad en la cual vivimos es más la sociedad de las brechas, de la creciente brecha entre riqueza y pobreza, de las brechas infocomunicacionales. Sí creo que la sociedad de la información puede definir un sector, diría que puede ser más que menos ese 8% que es el que tiene Internet en el mundo, aunque sí tiene, y en el caso de Internet, una enorme influencia, como ha sucedido muchas veces en la historia, desde la enciclopedia francesa en adelante. Así como hay, digamos, todo un interés de un conjunto muy grande de gente, no sé si grande en gente, pero muy poderosa de gente, de organizaciones y de distintos estamentos que intentan construir un determinado mundo y que obviamente intentan construirla a partir de la tecnología que se va desarrollando ese mundo, también hay otra gente. Y yo creo que ese grupo está impulsando desde hace bastante tiempo la construcción de un uso de las tecnologías distinta a la que pretenden estos otros grupos. Y hay competencia, y creo que hemos ganado muchas batallas. Por un lado está la CFR, la OMC, la OMPI, bueno, un montón de organismos internacionales, RAND Corporation, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo voy a decir, me voy a atribuir eso, que el movimiento de software libre es el que le está haciendo la contra y el que le está ganando la guerra a todo eso. Entonces, al calor de esta construcción y de esta lucha por las libertades, es que surge este movimiento. Ahora, yo no he dicho todavía qué es el software libre. Software libre, en realidad habría que hablar de software que le da libertad a las personas. Las que son libres son las personas
que trabajan con este software, no es que el software sea libre, pero es una palabra, digamos, un concepto publicitario. Son dos palabras, software y libertad. El software es código, como bien lo dijo Beatriz esta mañana, son instrucciones para las máquinas. Entonces, la cuestión de software acá es la menos importante en cuanto al software libre. Lo que importa es el tema de libertad. ¿Cuáles son las 4 libertades que tiene que cumplir un software para ser libre? Bueno, la primera, la libertad del usuario de hacer lo que quiera con ese software. Es decir, un software para que sea libre, la persona tiene que tener libertad de instalarlo, de copiarlo, hacer lo que quiera. Usarlo de la forma que considere apropiado. Nadie puede a un usuario decirle este software libre no lo uses para determinada cosa. La segunda libertad, el derecho al conocimiento, es decir, la posibilidad de inspeccionar cuáles son las instrucciones que tiene este software. La tercera libertad, la libertad 2, en esta forma extraña de contar, es la libertad de modificar el código. Es decir, ustedes tienen en su computadora un programa muy bonito que hacen lo que ustedes quieran, pero el fondo de la pantalla es azul y el que hizo el programa no le puso la opción de que la pantalla sea verde. A ustedes el azul no les gusta, por el motivo que sea. Bueno, ustedes con software libre tienen el derecho de hacerlo ustedes o llamar a un amigo programador o contratar a alguien y decir, mira, cámbiame el color. Y la última libertad, la tercera, la cuarta libertad, la número 3, es la libertad de distribuir ese código que ustedes han modificado y sus modificaciones. De distribuir el código y sus modificaciones. ¿Qué estrategias implementar para reducir o para combatir las brechas en información y comunicación? El hecho de que todos los argentinos o de que todos los latinoamericanos cuenten con un televisor y con un aparato receptor de radio en su hogar, ya habla de un dato importante, me parece, y es que es esta idea de que los servicios de información y de comunicación, las actividades de información y de comunicación que no están aranceladas, permiten un nivel generalizado de acceso. Es decir, no es que la gente... ¿Cuáles son los obstáculos para que se desarancelen el acceso a los servicios, a los bienes, a las aplicaciones, a las tecnologías de información y de comunicación? Básicamente que la configuración, la estructura de las actividades de información y de comunicación en el mundo es eminentemente comercial, o sea, persigue un fin de lucro. La necesidad de generar políticas inclusivas, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con recursos de información y de comunicación, está presente en todo tipo de sociedad, en toda etapa histórica. Pero mucho más, creo yo, lo está en el contexto de la diseminación creciente de recursos de información y de comunicación. Es decir, mucho más importante es la necesidad de pensar políticas de inclusión o de superación de brechas a partir de la centralidad que tienen las actividades de información y de comunicación en la estructura del mundo contemporáneo, del mundo que nosotros vivimos cotidianamente. La brecha digital es un hecho subsidiario de las brechas sociales y económicas. Con computadoras no vamos a resolver el hambre. Podemos trabajar, podemos tener, digamos, o sea, son un instrumento muy fuerte de lucha, las computadoras, pero no resuelven el problema del hambre, por ejemplo. Entonces, poner la brecha digital como hecho prioritario de lucha es una aberración. Las preguntas que parecen muy elementales, pero no hay que confundirse, son las centrales. Vuelven donde retomamos cada cierto tiempo. Y aquí los ciudadanos, ¿dónde estarán? ¿Tendremos más o menos democracia en medio de esta expansión digital? ¿Qué traerá a los hombres y mujeres de nuestra América Latina, de los países del sur, la creciente revolución tecnológica, comunicacional? ¿Cuánto nos falta por saber para no quedarnos atrás? ¿Las nuevas tecnologías ayudarán a combatir la pobreza o serán una nueva forma de exclusión?
El desafío que plantea las nuevas tecnologías en una democracia más directa y participativa es uno de los ejercicios que debemos plantearnos si queremos apuntar a construir una verdadera esfera de discusión pública. El ejemplo reciente del triunfo del PSOE en las últimas elecciones de marzo de 2004 en España es una elocuente historia sobre los nuevos usos de las tecnologías de información y comunicación para la construcción de una nueva opinión pública, esta vez basada en información veraz y no en especulaciones, que fue lo que percibió la ciudadanía española en el discurso del Partido Popular inmediatamente posterior a los atentados del 11 de marzo. El papel de la información que circuló a través de teléfonos celulares y sitios de Internet en las 72 horas previas a la elección, en el que además se registró una altísima participación de jóvenes, es una clara demostración del papel de la información en cuanto a la promoción de un espíritu crítico de la gestión del Partido Popular ante Irak y la consolidación de una opinión pública en su función de contralor del gobierno. Ahora bien, examinando las ideas para una tecnología que propicie este debate público efectivo, como sucedió en España, analizaremos las variables que propone Deisman, uno de los propulsores de un ambiente que se llama Sea Forum en el mundo y que propone básicamente la utilización de Internet y de diversas tecnologías que acompañen todas estas variables que vamos a ver a continuación. Participación, acceso a recepción, a distribución, a transmisión. En primer lugar, una tecnología a favor de un discurso público debe propiciar el interés común, es decir, que las ideas más importantes deben ser compartidas por la sociedad en su discurso común de base. Además, debemos evaluar el potencial de participación, es decir, la capacidad de que todos los miembros puedan formar parte del doble proceso de comunicación, ya sea en la transmisión como en la recepción de los mensajes públicos. El acceso constituye un logro fundamental para los derechos humanos de la información y comunicación. El acceso a la recepción es otra dimensión central y fundamental para impartir mensajes a todos los miembros de una comunidad y lo que se ha llamado la brecha entre los ricos y pobres sin información, especialmente marcada por la irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la consolidación de la brecha digital. Una cuarta dimensión sería el acceso a la transmisión, es decir, una variable central para mantener la interactividad, característica vital de la discusión pública. Y aquí nos encontramos con los debates en torno a la economía política de los medios, la propiedad de los mismos y los espacios a los que accede la sociedad civil. Los medios tradicionales siguen mostrando hoy una enorme dificultad y carencia a esta variable precisa del acceso a la transmisión. El acceso representativo, como una quinta dimensión, está relacionado con el poder, la capacidad de que nuestros intereses estén adecuadamente representados. Esto es más fácil para las élites, que eligen a sus representantes a través de periodistas, relacionistas públicos, lobbies políticos. Pero para ello es necesario consolidar las organizaciones de base de una sociedad civil y asegurar así un intento para una mayor representatividad. Es un desafío que todas las sociedades latinoamericanas aún nos debemos. La libre expresión, como la dimensión de la discusión pública que debe promover la libre expresión entre sus participantes, vinculado tanto con la censura genérica como con la autocensura que los ciudadanos se imponen muchas veces a sí mismos. Una séptima variable central para evaluar una tecnología es su capacidad de actualización continua. Pensemos en medios más tradicionales, qué capacidad tienen ellos para actualizar continuamente los mensajes y los contenidos. Y por último, la claridad de los mensajes es otra dimensión central a la hora de evaluar el potencial de diversas tecnologías. Y finalmente, la usabilidad, un término que tomamos prestado del vocabulario de la programación de computadoras y que se define como la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios logran trabajar en un particular ambiente informático de un producto. Esta dimensión es especialmente importante para el contenido de interés de una persona, así como para la realización de las búsquedas personalizadas. Nuevas tecnologías pueden provocar destrozos, las nuevas tecnologías. ¿Cómo pueden permitir salvar? El problema está en el hombre, no en las tecnologías, creo que un poco de esto se habló. Así que ahí, obviamente, el uso de nuevas tecnologías puede permitir
puede permitir algunos avances, pero con muchos cuidados. Hoy los nuevos medios no nos van a salvar de nada. El problema de la injusticia global no es un problema técnico, es un problema ético y moral. Es un problema de justicia social. Entonces, a nivel mundial y regional, se produjo en las últimas décadas un proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación con profundas consecuencias económicas, políticas y culturales. Reconocer las implicancias de ese proceso en la conformación de nuestras sociedades fue uno de los objetivos del encuentro. Por otra parte, se indagó también sobre el potencial democratizador existente en las experiencias de construcción y apropiación de medios por parte de la sociedad civil, en tanto ejercicio de los derechos a la información y a la expresión. ¿Querés escuchar cómo sonaban las bombas en Irak? Así sonaban. Pero ellos dijeron que tenían información sobre armas de destrucción masiva, asesinaron a miles de inocentes, se quedaron con el petróleo. Y las armas de destrucción masiva no aparecieron. La verdad y la vida no son mercancías. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es una cuña, generalmente lo llaman spot, ¿no? Pero spot es en inglés, que pasamos en nuestras radios comunitarias, en Argentina y en muchos lugares de América Latina. Y el primer problema que enfrentamos es que en esta sociedad capitalista la propiedad de los medios está cada vez más concentrada. Y este es el tema clave. Yo no voy a explicar qué significa la comunicación, ya se habló de eso, qué significa la comunicación y cómo es esa concentración, porque ustedes lo saben tanto o mejor que yo. Pero es un dato cierto que los medios de comunicación están cada vez más en menos manos. Esto es un fenómeno que se ha dado y se da en el mundo y se da muy particularmente en Argentina, enmarcado en el proceso de concentración de la economía de los últimos años. Y los medios sirven, y de alguna manera también se dijo, sirven a los intereses de sus propietarios. En esto no hay que engañarse. Cuando nos hablan de objetividad, de neutralidad, los medios sirven a los intereses de sus propietarios. Y quizá sin pretender una definición académica, me animo a decir que la función de los medios es articular esos intereses, es decir, los intereses de los propietarios de los medios, con el sentido común de la sociedad. Es decir, de esta forma, el conjunto de la sociedad, o las grandes mayorías, aceptan como natural estos intereses y, en definitiva, aceptan como natural el orden económico y político impuesto. Es tan grave lo que ocurre con la propiedad de los medios de comunicación en América Latina, que lo que nosotros vemos, escuchamos y leemos tiene que ver con una opinión que muchas veces es sesgada, que muchas veces pone en tela de juicio los propios sistemas democráticos, que pone en tela de juicio algo que es mucho peor, pone en tela de juicio el sistema de la política, pone en tela de juicio a que los ciudadanos no crean más en algo que puede estar a lo mejor en duda, que es el sistema político. Pone en duda o faranduliza, por ejemplo, la política, y los políticos se prestan para eso. El otro eslogan que quiero desmitificar es: a mayor acceso a la información, mayor democracia. Esto va en sintonía con lo otro. Es pongamos puntos de acceso, democraticemos las TICs. Cuando uno habla de democratizar las nuevas tecnologías,
¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de poner puntos de acceso en los lugares más recónditos. ¿Eso realmente hace a una mayor democracia? ¿Eso va a hacer que la gente participe? O sea, que tenga mayor participación. Yo dudaría, no estoy muy segura. Creo que lo que estamos haciendo es generar más masa de consumo, no más ciudadanos. Incluso la hiperinformación a la que nos vemos sometidos muchas veces por estar frente a medios de comunicación que nos bombardean todo el tiempo, que todos los días nos cambian la agenda, que lo que hoy es importante, pasado mañana no le importa a nadie, y pasó a ser obsoleto. La sobreinformación también tiene consecuencias negativas sobre la participación política, ciudadana y democrática. El cotidiano campo de los medios masivos de comunicación, ese campo que alimenta nuestras rutinas, nuestras opiniones y nuestras ensoñaciones, las de todos nosotros, públicos de los medios, es también el escenario en el cual las constricciones técnicas y los criterios mercantiles hacen peligrar la existencia de una esfera pública impensable hoy por fuera de esos medios, que por su carácter inclusivo y plural garantice y estimule el fortalecimiento de los regímenes democráticos. A medida que se reproducen y perfeccionan los dispositivos técnicos destinados a la comunicación masiva, la esfera pública de nuestras sociedades se estrecha por diversas razones. En virtud de los monopolios mediáticos que diversifican productos no con el fin de representar lo diverso, sino guiados por la lógica de la mayor rentabilidad. En virtud de las nociones hegemónicas de información que, lejos de representar la búsqueda, producción y difusión de datos y opiniones necesarios para fundar la acción, la asocian con la novedad que impacta, vende y construye una realidad frecuentemente unidimensional. En virtud de sistemas de legitimación de hablantes y opinantes que silencian o dificultan la expresión de quienes no resultan funcionales a los poderes existentes, en virtud de regímenes jurídicos y legales que no contemplan los más básicos y consagrados derechos a la libre expresión. Yo quisiera señalar como un elemento interesante, un elemento de reflexión, el cómo este tipo de modelo exitoso, digamos, dentro de la sociedad de la información y de una prensa escrita que se renueva, nos remite, como decía al comienzo, al tipo de ciudadano o al tipo de habitante que se está construyendo en esta sociedad. O sea, es un ciudadano que su relación con la sociedad pasa por la representación de los modelos exitosos. Los hechos noticiables no son los que se insertan en procesos, son aquellos que marcan coyunturas de escándalo, etcétera. Y desde ese punto de vista, este ciudadano tal vez como una suerte de identikit del tipo de habitante de la democracia del futuro, que en Chile, digamos, tiene también una serie de interrogantes muy serios planteados por delante, entre otras cosas que en este momento hay, sobre un cuerpo electoral de 8 millones, hay 2.400.000 jóvenes que no se han inscrito para votar en las elecciones, porque el sistema, digamos, político, desde el punto de vista de su representatividad, desde el punto de vista del desprestigio de la clase política, es tan intenso que uno de los elementos que marca la transición en Chile está entonces dentro de este contexto de apatía juvenil. Y por lo tanto la pregunta que queda abierta es, en esta alianza de marketing y periodismo, ¿quién está perdiendo en última instancia? Y la respuesta, y para ponerme un mote situándome en el campo de los pesimistas, pasa fundamentalmente por decir que está perdiendo el periodismo, está perdiendo la democracia y está perdiendo la ciudadanía. Me parece que aquí hay quienes en este debate a nivel mundial plantean la comunicación simplemente como un negocio comercial y entonces surgen todas estas cosas de las que hablaban los compañeros, o quienes entendemos que la comunicación es el ejercicio de un derecho humano. Parece que definir
esta cuestión es fundamental y a partir de esto hay distintas concepciones, distintos modelos, distintas prácticas. Obviamente nosotros tratamos de hacer comunicación desde